La próstata es una glándula que está en el hombre, está ubicada, como podemos mostrar acá, debajo de la vejiga, sería este el órgano, por delante del recto y rodeando el sector inicial de la uretra, que es por donde sale la orina a través del pene, hacia el exterior. Esta glándula tiene como función la secreción de sus secreciones formar parte del semen. El semen está formado por los espermatozoides, por secreciones de la próstata y de las vesículas seminales que están por acá atrás. Doctor, se dice que el tamaño es muy similar al de una nuez. Exactamente. ¿Sí? Sí, pesa aproximadamente unos 30 gramos. ¿Qué patologías se presentan en la próstata, doctor? A medida que el hombre envejece, avanza la edad, comienza a haber un crecimiento prostático, aumento de tamaño de la próstata y puede ser asiento de afecciones. La enorme mayoría benignas, como es la hiperplasia prostática benigna, pero también puede ser asiento del cáncer de próstata, una patología que es frecuente, pero que además, detectada en forma precoz, permite una curación. Del que vamos a hablar más adelante, del cáncer de próstata. Pero tenemos a la primera uróloga de nuestro país, que es la doctora Laura Mouro. ¿Qué le dio, doctora, dentro de tantas especialidades que hay, inclinarse por la urología? Me gustaba, simplemente. ¿Le gustaba? Me gusta mucho. Le gusta. ¿Sintió al comienzo en el ejercicio de la profesión algún tipo de inhibición, doctora, o no? No, inhibición no. Siempre es un poco difícil ser la primera, pero ahora en el momento actual en la cátedra tenemos 8 residentes mujeres, así que ya no estoy tan sola, ya estamos siendo mayoría. ¿Mayoría de urólogas? No, de residentes en formación estamos residentes casi en formación. ¿Cómo la recibieron los colegas urólogos? Y hubo de todo un poco. Siempre los cambios son resistidos, pero bueno, se acostumbraron. Se acostumbraron. ¿Y los pacientes, doctora? Y hasta ahora alguno entra y me dice, ¿usted es mujer? Y sí, soy mujer, sí. Pero en general la gente no... Supongo que el que ya no quiere ir con una mujer no irá a la consulta. Yo no tengo grandes problemas, tengo mis consultas por suerte llenas y no tengo problemas. Muy bien. Doctor, ¿el hombre es renuente a hacerse chequeos periódicos? Sí. 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 Y eso está en relación directa, diría, que con el nivel social y cultural. Por suerte, hoy en día la información es masiva, por la prensa, por internet, lo que ha ayudado bastante a que los pacientes se acerquen al consultorio o primariamente al médico de medicina general, quien inicia los estudios y después lo deriva a nosotros. Doctora, ¿a partir de qué edad el hombre debiera realizarse un chequeo de la próstata y con qué frecuencia? El chequeo tiene que ser a partir de los 50 años. 50. En los pacientes que no tienen factores de riesgo. O sea, factores de riesgo es antecedentes familiares, de familia directa con antecedentes de cáncer de próstata, o la gente de raza negra que también los tumores se parecen antes y son de peor pronóstico, por lo cual allí se aconseja empezar a partir de los 45 años. Bien. Y la frecuencia es una vez por año. Por lo menos hasta los 75 años más o menos se toma como límite. Después, si el paciente ya viene con los chequeos bien, se empiezan a espaciar cada 2 años hasta que se agotan y ya no es necesario, más allá de los 80, si no hay una patología de base, seguir controlando. ¿Cuáles son los estudios, doctora, que se realizan? Y básicamente el estudio de chequeo prostático consiste en el antígeno prostático específico, que es una enzima que secreta únicamente la próstata, que es un estudio que se hace en sangre, y por supuesto el tacto rectal. Doctor, usted señaló alguna de las patologías. ¿Qué prevalencia tienen en nuestro medio? Las patologías de próstata. La hiperplasia prostática benigna tiene una prevalencia muy alta. Podemos decir muy en líneas generales que cada 3 hombres, 2 sufren síntomas por la próstata. Pero es altísima. Y 1 se opera. Altísima la prevalencia. Eso en líneas generales. Y para hablar del cáncer de próstata le damos la bienvenida esta mañana al distinguido oncólogo Sergio Aguiar. Doctor, un placer. Muy buenos días.
Doctor, el cáncer de próstata está segundo en el ranking, después del de pulmón. Efectivamente, en incidencia sí, está cerca de los 1.200 casos anuales de cáncer de próstata, pero a diferencia del de pulmón existen muchos tratamientos en el cáncer de próstata que hacen que pueda tener una larga sobrevida y muchas veces la curación de estos pacientes, ¿no? Es decir, que es un cáncer que la expectativa de vida, cuando uno le dan el diagnóstico de cáncer de próstata, muchas veces puede ser hasta casi similar al de una persona que no tiene cáncer. Es decir, que depende del tipo de cáncer, las características de ese tumor y la etapa en que se encuentre. Obviamente. Doctor, la gama de tratamientos es muy amplia, incluye la quimioterapia, la radioterapia. Llegado el caso, ¿también puede ser necesaria la cirugía? Lo escuchamos. Este tipo de tumores se dividen según las características biológicas de la enfermedad en tumores de bajo riesgo, de mediano riesgo y de alto riesgo. ¿El riesgo de qué? Riesgo de tener una enfermedad agresiva, riesgo de que esa enfermedad se vaya, se disemine y que no sea curable por los tratamientos actuales. En la etapa precoz de la enfermedad, en la etapa de bajo riesgo, de pacientes de bajo riesgo, en esos casos la cirugía y la radioterapia son los tratamientos de elección en el cual el paciente tiene la opción, según su intención de cómo tratarse, porque uno es un tratamiento más rápido, otro es un tratamiento más lento, y según las otras enfermedades que tenga, tiene la posibilidad de tener la misma chance de cura, ya sea con la cirugía que con la radioterapia. Pero eso en los pacientes de bajo riesgo. Cuando hablamos ya de pacientes de riesgo intermedio o de riesgo alto, que son pacientes con enfermedad biológicamente agresiva, en esos casos los tratamientos no quirúrgicos tienen una ventaja en la calidad de vida, que es que obviamente esos tratamientos hay que hacerlos igual, entonces la suma de tratamientos muchas veces no es conveniente. Es decir, que en una etapa avanzada ya la cirugía va perdiendo lugar para darle lugar a los tratamientos no quirúrgicos. Qué curioso esto que usted señala, ¿no? Porque frente a otras patologías se da totalmente lo inverso, ¿no? Es decir, cuanto más avanzado está el mal, ahí como alternativa terapéutica primaria está la cirugía. En este caso no, es la farmacológica, doctor Aguiar. Sí, bueno, hay varios tipos de tratamientos. Uno es la radioterapia, otro es la quimioterapia y otro es nuevos agentes o blancos moleculares que existen actualmente y que están empezando a actuar en etapas ya de enfermedad diseminada, ¿no? En etapa avanzada de la enfermedad. Actualmente hay muchos fármacos nuevos que se están utilizando, pero en una etapa que ya no es curable. En la etapa curable, las opciones de elección son o la radioterapia o la cirugía.